Perfecto, perfecto, buenísimo. Me parece súper bien. Ya, entonces, siendo ya las 3:10, voy a apagar mi pantalla para poder mantener una conexión fluida. Vamos a dar inicio, como les mencionaba, a esta cita, ¿cierto? A este webinar en el cual vamos a charlar un poco de lo que es el sistema de prematrícula en su actual condición y obviamente apuntando un poco a las características que va a tener en un tiempo corto. Ya no puedo adelantarme a fechas, pero yo le aseguro que es en muy escaso tiempo. Obviamente este flujo de trabajo tiene relación directa con este proceso 2021 hacia el 2022, ¿verdad? Donde ustedes obviamente como administradores de sistema, probablemente tienen que realizar ciertos flujos de trabajo, sobre todo en el área de gestión, sobre todo en plataforma de gestión, para dar cierre definitivo a este proceso de prematrícula. Esta es una etapa previa, ¿ya? Por tanto, el objetivo de esta cita consiste en, básicamente, como les mencionaba y como veníamos anticipando, presentar el flujo operativo del sistema de retroalimentación, perdón, de prematrícula, disculpen ahí me confundí, yo trabajaba en el área de evaluación, ahí lo voy a corregir, de prematrícula para el proceso justamente 2021-2022. Ahí yo voy a hacer las correcciones respectivas. Ahora bien, ¿qué es el proceso de prematrícula? Como ustedes bien saben, el proceso de prematrícula consiste en la etapa previa al cierre del proceso de matrícula. Ya en este caso, entendiéndolo desde el punto de vista digital, tiene que ver con la recopilación de información, ¿cierto? Del apoderado, obviamente, el envío de información desde el punto de vista de ustedes como colegio, o sea, yo quiero compartir el proyecto educativo, quiero compartir el reglamento de evaluación, quiero compartir, etcétera, etcétera. Por tanto, tiene que ver con ese flujo. Y además de tener claridad de cuáles de mis actuales estudiantes van a tener continuidad al año siguiente. ¿Ya? Eso es como a grandes rasgos lo que constituye este proceso de prematrícula. ¿Por qué lo menciono de esta forma? Porque como ustedes bien saben, el proceso de matrícula total y absoluta se cierra en el sistema de gestión, ya en el sistema de SND. Ahora bien, el proceso de prematrícula lo que hace es alimentar al proceso de cierre de matrícula. Ya, o sea, toda la información que los apoderados entreguen dentro del sistema de prematrícula, como lo preguntaba don Mauricio hace rato en el chat, va a llegar a las carpetas de los estudiantes en el sistema de gestión. ¿Ya? Eso es como a grandes rasgos. Por tanto, como les decía, tiene por aristas principales justamente esta recolección de datos. Ya datos referidos principalmente al estudiante que o bien llega como estudiante nuevo o va a mantener la continuidad dentro del colegio. Ya eso es como, insisto, a grandes rasgos y se anticipa obviamente a este proceso de índole administrativa para poder preparar adecuadamente el año lectivo, atendiendo desde el punto de vista administrativo central que ustedes como establecimiento educativo están operativos para poder albergar a cierta cantidad de estudiantes, ¿cierto? Y no a una gran masa. Porque eso, como bien todos sabemos, responde un poco a la lógica de tener el mobiliario suficiente, tener el cuerpo docente suficiente, la cantidad de horas disponibles desde el cuerpo docente para atender a los estudiantes, evaluar los procesos, etcétera, etcétera. Aquellos colegios, por ejemplo, que cuentan con alimentación para los estudiantes también tienen que tener esa información totalmente consolidada. ¿Ya? Sí, mis disculpas, doña Paola, es que mi señora está un poco más allá acá en el departamento y también está en reunión, así que si escuchan voces de fondo es porque mi señora habla mucho más fuerte que yo. Así que mil disculpas. Ahora bien, como lo mencionábamos y como lo conversábamos, este proceso consiste en que la familia entrega justamente información a la plataforma, perdón, al administrador de sistema. Ya hasta la fecha, según tengo entendido, el flujo responde a que el administrador ingresa al sistema y recoge esa información de manera individual. Ya más adelante, insisto, en un plazo muy corto, no puedo adelantarme a la fecha, esa información va a llegar directamente al sistema de gestión. Por tanto, ustedes como administrador no van a tener la necesidad y urgencia de ir individualmente recolectando esos datos para obviamente almacenarlo y crear su base de datos. Ya eso es un punto que, como les mencionaba, lo vamos a ver en breve. Y el administrador realiza justamente esta recolección de información para realizar un cierre de año en sistema y obviamente una apertura, con sistema en este caso me estoy refiriendo a la plataforma de gestión, del año siguiente a trabajar, ¿verdad? Ahora, ¿cómo realizamos este proceso de prematrícula? Y aquí es donde nos vamos a ir directamente al sistema. Denme un segundito, voy a conectar el sistema y vamos a iniciar. Ya, perfecto. Miren, detalle importante aquí un poco para comentarles. Hoy día estrenamos nuevo sitio, ya para que ustedes
lo tengan en consideración. Como ustedes probablemente recuerdan, el sistema de Napsys contaba con una interfaz distinta a la que estamos viendo hoy día, pero ya hoy día estrenamos un nuevo sitio de trabajo. Voy a agrandar un poquito la pantalla, a ver si, por si acaso, porque sé que yo trabajo con un zoom bastante pequeño, pero tiene un sitio un poco más amigable, con una tipología de letra y unos colores un poco más cercanos ya a lo que obviamente representa Napsys como compañía. Como ustedes bien saben, lo primero que tenemos que hacer, acá hablando directamente a los administradores de sistema, es entrar al portal Napsys, ¿verdad? Ese es el punto inicial de todo esto. Ya ustedes en el sistema de ingreso unificado, ya van a ingresar sus datos como es costumbre, ¿cierto? Insisto, esto partiendo desde cero. Ya yo sé que probablemente muchos de ustedes ya tienen aperturados los engranajes de todo este proceso, pero yo lo voy a hacer desde cero para que ustedes puedan conocer ya el flujo completo. Ya, perfecto. Lo llamo en plataforma SND, ¿cierto? Y aquí hay un paso previo que se tiene que dar sí o sí. Voy a agrandar un poquito por si acaso no se ve muy bien. En este caso voy a seleccionar el año 2021. Esto lo muestro porque es el sistema que utilizamos normalmente para mostrar las características de los sistemas y los procesos que se van llevando a cabo, ¿cierto? De hecho, este afiche que ustedes ven acá, por ejemplo, ya no responde a una instancia que vamos a realizar. Como les mencionaba, es más que nada un sistema de muestra para no alterar el orden de los sistemas que se manejan a nivel de colegio. Y como administradores nos dirigimos a la sección Portal Padres y Apoderados, ya que es la antepenúltima sección de todo este listado de alternativas que ustedes tienen en la plataforma de SND. Abrimos Portal Padres y Apoderados y nos vamos a la tercera función, ¿ya? Administrador de funcionalidades. La presionamos y aquí nos vamos a encontrar con muchas alternativas que van a estar en algunos casos marcadas, en otros casos no van a estar marcadas, o sea, van a aparecer con una pestaña en verde sí o una en rojo no. Y vamos hasta la última. Y la última pestañita, la última alternativa es acceso a procesos de prematrícula. ¿Ya? Por tanto, lo primero que debemos hacer es marcarla como sí y guardamos. ¿Ya? Esto lo que hace es que el administrador del sistema de gestión, en este caso SND, da inicio o activa el proceso de prematrícula. Insisto, paso 1 o paso 0, si así lo quieren. Luego de eso, el administrador debe presionar acá en la parte superior, justo al lado del logo de Napsys, ¿cierto? Estos 9 cuadritos que forman un cuadrado más grande, y presionar Portal Comunidad. Ya cuando abramos Portal Comunidad, el sistema nos va a redirigir directamente a este sistema de Portal Comunidad y nos vamos a la sección de Portal Apoderado. Ya en Portal Apoderado ustedes van a encontrar inmediatamente proceso de prematrícula. ¿Ya? Acá, miren, yo creo que a algunos de ustedes probablemente les debe haber ocurrido, ya que cuando ustedes abren un nuevo proceso, en este caso si yo quisiese abrir un nuevo proceso, el sistema me va a mostrar el 2022, porque es el proceso siguiente en curso. Ya, es imposible que el sistema me muestre el año 2023, porque para que eso ocurra, nosotros tenemos que encontrarnos en el año lectivo 2022. O sea, el sistema siempre me va a mostrar el año siguiente, no un año más allá. ¿Ya? Por tanto, yo crearía este nuevo proceso y automáticamente me aparece esta pestaña. ¿Ya? De hecho, esto es un detalle súper importante, porque aquí nosotros lo que podemos hacer es llevar un registro histórico. Ya, por ejemplo, en este colegio de muestra nosotros tenemos un registro del 2021 y ahora ya estamos creando o trabajando en este registro del año 2022. Por tanto, para ustedes también es información tremendamente valiosa, no tan solo para ustedes como administradores, sino para ustedes como establecimiento educativo, dado que eso les permite, insisto, tener una base de datos de los procesos de matrícula e ir comparando. Porque se los comento. A ver, nos ocurrió, yo hace un tiempo dirigí un colegio en la comuna de Puente Alto, ya hace algunos años atrás, en donde justamente en el transcurso de 3 años hubo un decrecimiento importante de la matrícula. O sea, estamos hablando de que el colegio, que podía albergar 1000 estudiantes, decreció de 800 a 500 y de 500 a 200. Ya eso en un plazo de 3 años. Acto seguido, ¿cuál fue la moción que se tomó? Y aquí me refiero a la decisión que se tomó administrativamente desde el punto de vista central, en este caso los sostenedores, fue ir a buscar la matrícula.
Por tanto, al no existir mayores filtros, obviamente se produjeron durante el año lectivo, y aquí hablo desde mi gestión particularmente, bastantes dificultades, dado que el proceso de matrícula no fue el más limpio. Y de hecho, como no se revisaron antecedentes previos, ingresaron muchos estudiantes que inclusive, esto fue bastante divertido, inclusive habían sido expulsados del colegio. ¿Ya? Y por norma el estudiante no podría haber ingresado nuevamente. ¿Ya? Desde ese punto de vista, obviamente se cometieron errores dado que no existía una data comparativa, ni tampoco había información de los estudiantes más allá de los registros analógicos, me refiero a registros en papel, ¿cierto? Carpetas, fichas, que nos permitiese establecer una comparación. Ya desde ese punto de vista, obviamente hubo una falencia administrativa importante y la decisión que se tomó para poder revertir la situación de matrícula desde el punto de vista pedagógico no fue la más eficiente. Ya, y eso obviamente, como les digo, provocó problemas de convivencia escolar y varios aspectos referidos a la administración pedagógica, ya que obviamente también implica, una afección a los procesos de construcción del conocimiento. Ya, o sea, muchos estudiantes supeditados a los estudiantes que habían reingresado al colegio tenían una, insisto, mala convivencia o una convivencia escolar desmerecida, por tanto, el resultado no era el óptimo. ¿Ya? Estudiantes que se sentían bastante nerviosos, etc. Ahora bien, retomando acá, teniendo el proceso 2022 abierto, lo primero que debemos hacer es ingresar a esta pestañita del 2022 e irnos a configuración. ¿Ya? Como ustedes bien saben, el proceso de configuración implica dos grandes pasos, por lo menos desde el punto de vista del administrador. Una primera sección donde nosotros habilitamos documentos para descarga. Ya acá, por ejemplo, tenemos la norma nutricional, el manual del colegio, el reglamento de evaluación. Podríamos, por ejemplo, incluir nuestro proyecto educativo institucional o algún otro documento que queramos incorporar directamente al proceso de descarga de los apoderados. ¿Ya? Por lo tanto, lo interesante de esto es que ustedes pueden determinar la cantidad de documentos que ustedes estimen pertinentes. Ya hoy día tenemos un registro de qué apoderados descargan los documentos. ¿Ya? Estamos trabajando en un registro que nos permita saber qué documentos descargan los apoderados, aun cuando, ojo, aun cuando el registro en el sistema existe. Ya lo que estamos hoy día buscando habilitar es que ustedes puedan descargar en una planilla de Excel esa información y obviamente la puedan tener a la mano. Ya porque sabemos que muchas veces el dejar que el usuario tenga la responsabilidad de obtener esta información o obtener esta data directamente, en algunos casos no es lo más eficiente. Lo que tenemos que hacer es que el apoderado tenga esta información. Y ese registro, como les digo, en sistema está, pero estamos trabajando para incorporar una descarga de esa información. Por lo tanto, ¿cómo lo hacemos? Ponemos agregar. Ya, perfecto. Sí, acá no me va a dejar agregar porque este proceso ya está iniciado. Ya, eso es un punto que vamos a tocar en breve. Claro, claro, claro. A eso me refiero, Michelle. Como les decía, al presionar el botón agregar, el sistema me va a generar una pantalla de búsqueda. Yo lo que hago es recoger el documento, lo selecciono y posteriormente se va a incorporar a esta plataforma. Y ahí va a quedar disponible para descarga. Ya, eso es un punto importante. Y lo otro, que también es súper, súper relevante para este proceso, son los documentos que yo le voy a solicitar al apoderado. ¿Ya? Por ejemplo, yo podría solicitar el certificado de nacimiento, podría solicitar la ficha de matrícula, podría solicitar a lo mejor el reglamento de evaluación con una firma de recepción, por ejemplo. ¿Ya? Son documentos que ustedes manejan internamente y tengo la alternativa de poder pedirle a todos los estudiantes que carguen esta información, pedirle solo a los estudiantes nuevos que carguen esta información o pedirle a los estudiantes con continuidad que carguen esta información. Don Fernando, no pude agregar más documentos porque este proceso, al estar habilitado, de hecho acá aparece el mensaje, no me permite hacer más carga de datos. Ya eso es una restricción que tiene el sistema. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Como es, a ver, es probable, porque nos ha ocurrido en algunos colegios que inician el proceso, o sea, ellos cargan los documentos, ¿cierto? Marcan los documentos que el apoderado quiere cargar, cierran iniciando el proceso. Ya cuando yo presiono el botón iniciar proceso, automáticamente no puedo hacer más edición y después el colegio dice, ah, chuta, se me olvidó colocar, por ejemplo, el proyecto educativo.
Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer? Comunicarse con la mesa de ayuda realiza una habilitación y automáticamente el colegio queda nuevamente con el sistema de prematrícula para la configuración disponible. Lo que estamos haciendo ahora es que en esta sección, donde aparece la configuración, los alumnos nuevos y el estado de avance, aparezca acá un switch donde diga abrir proceso o cerrar proceso. ¿Ya? Por lo tanto, don Fernando, usted más adelante, yo creo que, insisto, en un plazo bastante corto, va a poder abrir o iniciar el proceso cuando usted estime pertinente, siempre y cuando no esté cerrado el proceso en gestión. ¿Ya? Porque a fin de cuentas, la etapa final de este flujo de trabajo se da en la plataforma de SND. Perfecto, don Fernando. Ya, eso tiene que ver con la configuración. Ahora, yo sé, y probablemente muchos de ustedes deben estar pensándolo, pero ¿por qué tienen puesto el botón iniciar proceso al principio y no lo tienen al final? Ya, también es un tema que estamos mejorando. De hecho, lo conversábamos, me reuní con un colegio hace unos días y justamente me hacían alusión a eso. ¿Ya? Me dice doña Yender y consulta, solo esa parte aparece para los que son administradores. No entiendo muy bien la pregunta. Lo que estamos viendo es la configuración de administrador. Ya es un punto uno. Después nos vamos a pasar a el perfil de apoderado, ya para que ustedes también puedan hacer algunas indicaciones al apoderado en caso de cualquier cosa. Claro, claro, ahí Carlos nos está apoyando con alguna respuesta. Lo que les mencionaba, en este caso, si yo, por ejemplo, quisiese volver a abrir el sistema para poder hacer algún ajuste, algún cambio, incorporar un documento o colocar un documento nuevo de solicitud, hoy día tengo que pedirle a la gente de Mesa Ayuda que me ayuden con esa habilitación, disculpen la redundancia. Para lo que les mencionaba, en algún tiempo más, muy corto, insisto, vamos a incorporar en esta pantalla que ustedes ven aquí un switch de abrir proceso, cerrar proceso. Sí, sí, ese proceso lo maneja cada administrador de colegio. Ya el único que tiene la posibilidad de hacer estas configuraciones es justamente el administrador del colegio, no el jefe de UTP, a menos que obviamente compartan el rol. Ya, pero en este caso es el perfil administrador. Ya el único que puede configurar y utilizar esta información. Sí, de hecho, vamos a ir en breve, doña Paola, hacia allá. Ahora bien, en la pestaña alumnos nuevos, ya que nos aparece, si no se preocupe, nos aparece justamente cuando creamos este nuevo proceso de prematrícula, yo lo que hago es poder cargar la planilla SIGE. Ya hay una planilla SIGE que ustedes, todos los colegios tienen que gestionar, ¿verdad? Y si yo quiero manejar el proceso a través del sistema, descargo la planilla que en cierta medida emula el sistema de SIGE. De hecho, les voy a mostrar que comparten varios datos, ¿ya? Yo lo que hago es tomar la información de SIGE y pegarla en las columnas correspondientes. Luego de eso, guardo obviamente la información y cargo la planilla en el sistema. Y ahí la información va a pasar directamente a plataforma de SND. Eso respecto de los alumnos nuevos, ¿ya? Y con respecto al estado de avance, y aquí se viene probablemente algo que a lo mejor muchos de ustedes no han visto, ya, esto no está habilitado para ustedes todavía, así que por eso les decía que en un plazo corto, ustedes en sí que tienen que hacer el proceso de prematrícula, ¿verdad, o sea, de matrícula, ¿verdad, don Mitchell? Que para el caso del sistema sería un proceso de prematrícula, dado que yo puedo cargar toda esa información en conjunto. A eso me refiero. A ver si después lo podemos conversar, don Mitch. Ya, como le decía, la idea es que también tengamos un espacio de consulta y conversación. Probablemente cuando ustedes ven el estado de avance, seguramente aparece el Excel por establecimiento, no así el finalizar el proceso. Ya ese es un botón que estamos probando, por eso no ha aparecido todavía. Y ahí cuando esté disponible para todos ustedes, vamos a dar el aviso correspondiente. Y ahí más adelante se va a explicar la funcionalidad también de qué rol cumple este botón de finalizar proceso. Mire, acá es donde en el estado de avance me aparecen aquellos alumnos que son nuevos o que están ingresando por primera vez y los alumnos con continuidad. Ya, este es un punto súper importante. ¿Por qué? Porque aquí el apoderado, cuando ingresa a su perfil de apoderado, va a poder marcar si el estudiante continúa o no continúa. Si bien esa información no genera algún cambio en sistema, y en sistema me refiero a gestión, ¿verdad? Sí les permite a ustedes como establecimiento contar con el dato. Ya, y eso obviamente, tener esa data nos permite establecer un marco estratégico distinto desde el punto de vista de comparar la gestión que vamos haciendo año tras otro y obviamente ajustar algunos aspectos de. ¿Cómo lo ejemplifico?
Y esto es un ejemplo que probablemente les va a parecer medio burdo, pero créanme que aconteció. Me pasó hace un tiempo en un colegio de la comuna de La Pintana, ya donde yo respondía al rol de asesor en aquel momento, que fui a entrevistarme con una directora. Y ahí la directora, era un colegio bastante pequeño, de hecho respondía a la lógica de unos 250 estudiantes aproximadamente, pero el año que los fui a visitar ellos tenían 150 estudiantes. Se le habían ido un poco más de 100 estudiantes y se le habían ido a un colegio que estaba cerca de 3 4 cuadras de este establecimiento. Y cuando conversábamos con la directora de la situación del por qué se le estaban yendo los estudiantes, ella me decía que los estudiantes se iban por su reglamento, por el reglamento interno que tenía el colegio. ¿A qué me refiero con esto? Ellos exigían uniforme, ellos exigían cierto tipo de corte de pelo, obviamente acotado, insisto, este reglamento interno y de hecho previo a la ley de inclusión para los colegios, exigían también comportamientos desde el punto de vista horario, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eran sumamente rigurosos desde ese punto de vista. Y ellos lo que me decían era que el otro colegio, el que estaba cerca de su casa, no exigía uniforme, no exigía llegar a la hora, era bastante más permisivo. Ya, por tanto, ellos me decían, los niños se van a ese colegio porque pueden hacer lo que quieran. Ya desde ese punto de vista, obviamente la lógica era que la directora tuviese una data para poder establecer un marco comparativo entre un año y otro y obviamente ajustar sus estrategias a la realidad que estaba viviendo y tomar una decisión. No obviamente ser un colegio más permisivo, pero sí tal vez ofrecer algún elemento de valor diferente. Por lo tanto, a eso se refiere ese botón de mi estudiante continúa o no continúa, justamente a que ustedes obtengan esa información directamente de los apoderados. Ya que es un poco lo que ocurre, por ejemplo, y disculpen la comparación, yo sé que a lo mejor no es la mejor analogía, con aquellas empresas, por ejemplo, telefónicas. ¿Por qué se me dan los clientes a la otra compañía? Realmente por los precios, realmente por los planes, etcétera, etcétera. Un poco para ajustar el marco estratégico. Miren, en esta pantalla de avance a nivel de estudiantes con continuidad, si ustedes presionan el botón Excel que aparece acá arriba, ya el sistema les va a generar una planilla consolidada con mucha información, insisto, referida al proceso, en este caso, de estado de avance. ¿Qué significa esto? Me aparece el curso, el profesor jefe, la matrícula del 2021, los prematriculados y los estudiantes que no continúan. Ya el total de avances va relacionado a la cantidad de estudiantes matriculados durante el año y a los estudiantes que han respondido a este proceso. Por lo tanto, yo ya sé que en el tercer año A tengo un estudiante que no continúa. ¿Ya? Y también sé que en el séptimo A también tengo otro estudiante que no continúa. Ya desde ese punto de vista nosotros podríamos aplicar, por ejemplo, a nivel de establecimiento una encuesta de salida al apoderado y saber por qué está cambiando el estudiante. Razones, evidentemente hay muchas. Ya entre eso probablemente muchos de ustedes a un cambio de casa, por ejemplo, no tienen muchas alternativas, no es mucho lo que se puede hacer. Ya, pero desde el punto de vista a lo mejor del nivel de satisfacción, a nivel de estudiante y a nivel de familia y a nivel de apoderado, podemos obtener información que nos va a permitir ajustar alguna estrategia interna de gestión administrativa, de la convivencia, etcétera, etcétera. Ya, lo planteo porque hay colegios que, por ejemplo, utilizan algunos fondos de subvención para entregar insumos como cuadernos, insumos como, por ejemplo, uniformes, transporte, alimentación, etcétera, etcétera. Ya en ese sentido, ahí cada colegio es una realidad distinta y nosotros lo que buscamos es que ustedes puedan obtener la información. Ya, eso en relación al proceso del administrador. Ya, este Excel, por establecimiento que aparece en el estado de avance, ya, dice don Fernando, lo que no continúa es porque el profesor lo comunica porque el apoderado lo comunica en esta parte. En realidad, lo que hace, claro, justamente es mencionar si continúa o no continúa. Yo a lo que me refiero es que ustedes podrían incorporar una encuesta en los documentos de descarga o en los documentos solicitados, una encuesta de salida, una encuesta cortita que les permita conocer un poco la perspectiva del apoderado en función de la gestión interna del colegio. Es que algo que se aplica constantemente hoy día y permite obviamente hacer ajustes de algunos aspectos estratégicos. Y ahí con estratégico, obviamente, una palabra muy grande, podríamos hablar de lo pedagógico, lo administrativo, etcétera, etcétera. Pero me refiero, obviamente, a la gestión interna que se da a nivel de establecimiento. Y hay información súper útil justamente para ir haciendo esos ajustes. No tal vez de un año a otro, pero sí en un plazo mediano. Miren, acá en este estado de prematrícula,
como ustedes como administradores, descargando el Excel por establecimiento, van a recibir también información consolidada de ambos procesos. O sea, me refiero a estudiantes nuevos y estudiantes con continuidad. Ya eso, insisto, es un consolidado macro. Por tanto, responde un poco a la lógica que nos solicitaron un par de colegios hace un par de semanas, que ellos querían llevar un monitoreo diario. Ellos nos decían, chiquillos de NAPSI, nosotros queremos tener la información todos los días, porque todos los días está ingresando gente, pero yo como administrador no puedo estar entrando a cada rato al sistema a descargar. Ya yo lo que quiero hacer es entrar una vez al día, a lo mejor una vez en la tarde, a lo mejor una vez en la mañana, y descargar y obviamente ir comparando una data del día X y del día X más uno. Ya esa fue como la lógica, e integramos un consolidado para justamente tener ese registro de información. ¿Ya? Eso con respecto al proceso de prematrícula, por lo menos en esta etapa. Yo sé, y me lo preguntaba Mauricio hace un rato, hoy día la información se tiene que descargar de forma manual. Ya, o sea, ustedes como administradores deben entrar al sistema de prematrícula e ir curso por curso, estudiante por estudiante, descargando la información que cargan los apoderados. Ya eso yo lo tengo súper claro. Como bien les mencionaba y como les anticipaba hace algunos minutos, lo que vamos a hacer en breve, con breve me refiero a un par de semanas más, yo creo que inclusive menos, es liberar una mejora, ya una mejora que se va a ver reflejada en SND. O sea, cuando el apoderado cargue la información de su estudiante en el portal de apoderado, el portal padre de apoderado, esta información ya no va a quedar directamente en el portal de apoderado o en la ficha del estudiante en el portal de apoderado, sino que se va a trasladar al sistema de gestión. Por lo tanto, ustedes no van a tener la necesidad en este caso de tener que ir, insisto, estudiante por estudiante haciendo la descarga de datos. Ya los datos se van a ir directamente a la plataforma SND, que según entiendo es una característica que el sistema debió tener. Ya yo acá no puedo manifestar nada al respecto porque como les mencionaba hace un rato, estoy empapándome de muchas características del sistema, pero cuando nos dieron la alerta, chiquillos, saben que el sistema nos dice un colegio que debería hacer esto y no lo hace, listo, nos pusimos a trabajar y ya estamos a puerta, insisto, en pocos días más de liberar esta mejora. Y cuando ya esté liberada, y muy probada, obviamente, que es un tema que tenemos también internamente que realizar, muchas pruebas, la vamos a avisar. Vamos a avisar directamente a todos los administradores del sistema de SND. Y eso obviamente debería a ustedes ahorrarle un gran tiempo de gestión. Ya, porque sé lo que, el tiempo que demanda justamente este proceso de revisión diaria, semanal, quincenal, etcétera, de registro de estudiantes que han cargado o no han cargado la información. Ya para que ustedes posteriormente después tengan que trasladar esa información a otro sistema. ¿Ya? En este caso, como son sistemas digitales que están interconectados, se van a alimentar uno del otro. Y eso para que ustedes también lo tengan súper, súper claro. Ya, perfecto. Entonces voy a cerrar y me voy a ir al otro sistema, ya para que ustedes lo puedan apreciar. Ya vimos lo que tiene que ver con las características del administrador y ahora les voy a mostrar lo que tiene que ver con las características del perfil de apoderado. Ya probablemente el perfil de apoderado ustedes seguramente deben conocerlo. Ustedes deben conocer el perfil de apoderado, mil disculpas, pero aquí vamos a hacer una revisión desde las acciones que tiene que realizar el apoderado, que hoy día se ha transformado, y seguramente ustedes también lo deben haber visto así durante estos tiempos de pandemia, en un gran aliado, en algunos casos, yo diría en muchos casos, pero también en un, en un agente que pide harto desde el punto de vista de la gestión interna del colegio. El apoderado entonces ingresa a su perfil, ¿cierto? Va a seleccionar un estudiante. Yo, como ustedes pueden ver acá, tengo harto hijos. Ya tengo una lista bastante grande de pupilos. Voy a seleccionar a uno, en este caso voy a seleccionar a José. Y me voy a ir, bueno, acá aparecen sus datos a nivel académico, ¿cierto? La asignatura y si es que rindiese las evaluaciones estarían las pruebas, ¿verdad? El promedio final. Y me voy a la sección derecha donde dice prematrícula. Ya aquí, como ustedes bien saben, el sistema me envía directamente al portal comunidad, que así es el nombre que recibe este sistema, por lo menos este sistema de interacción profesor, estudiante, apoderado, y presiona proceso de prematrícula. ¿Ya? Acá, don Haynes, que es el nombre del apoderado que estoy utilizando, va a seleccionar un estudiante. Por ejemplo, me voy a ir con el estudiante José, y
vamos a comenzar, bueno, no sé si sea necesario que comencemos a llenar la información, pero vamos a ir viendo algunos elementos que son importantes. Miren, ¿continúa el próximo año? Sí, José va a continuar el próximo año. Actualmente está postulando a otro establecimiento. De hecho, acá aparece un mensaje que nos menciona que esta información netamente constituye datos, ya datos para ustedes como colegio. Ya José podría continuar el próximo año, pero eso no significa que no esté postulando a otro colegio. Ya, o sea, él perfectamente podría estar haciéndolo. Y es importante para ustedes también antelarse y obtener esa información a modo de data, como les decía hace un rato. Es fundamental que podamos tener claridad de, por un lado, la continuidad y cuántos de nuestros estudiantes están postulando a otros establecimientos. Y ahí donde, por eso le hacía la mención hace un rato a don Fernando, si mis estudiantes están buscando otro colegio, normalmente no es solo la razón de me voy a ir a vivir a otro lugar, las condiciones económicas, etcétera. Hay muchas razones. Lo importante también consideramos, por eso incorporamos este tipo de solicitudes de información para los apoderados, es que ustedes tengan esa información. Porque, insisto, estratégicamente es bastante adecuado para poder antelarse y obviamente hacer ajustes internos a los procesos administrativos y de gestión, etcétera, etcétera. Luego de eso se llena la información, ¿cierto? El RUN del estudiante, su fecha de nacimiento, que obviamente debe ser consolidada con el certificado de nacimiento, siempre y cuando el colegio así lo determine, siempre y cuando el colegio pida la información, los nombres, los apellidos, ¿cierto? La edad y la fecha de matrícula, que esa es automática. Luego de esto, en la ficha del alumno ya se colocan otro tipo de datos, como ustedes bien saben y como ocurre en muchos formularios. Cuando el dato está marcado con un asterisco, podría ser don Fernando. Claro, ahora eso obviamente es una alternativa que se ofrece no tan solo para un colegio que tenga algún financiamiento compartido, ya, o algún arancel. Ya probablemente hay colegios que también responden a una lógica interna en términos de comportamiento. Ya, no sé en realidad si hoy día todavía se utilicen, dado las características de la norma actual, pero cabe la posibilidad de que exista algún colegio que todavía gestione bajo esas normas. Ah, perfecto, perfecto. Eso se puede corregir, doña Paola, siempre y cuando el proceso se mantenga abierto. Por eso les decía hace un rato que estamos incorporando esa información. Respecto a la comuna, vamos a irnos con un estudiante que tengamos que llenar la información para poder corroborar. Chun, 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 chun. Tenemos todas las comunas del país, o por lo menos todas las actuales comunas del país. ¿Ya? Claro, es que esos datos también, doña Krasna, se pasan a la ficha del estudiante, a la carpeta del estudiante en SND. Ya, obviamente hay información que es esencial, ya desde ese punto de vista, esa información tiene repositorio asignado, pero el otro constituye base de datos igual, por lo tanto la información no se pierde. Ya, y ahí tendríamos, entre comillas, un respaldo de información que sería aportar comunidad y tendríamos, por otro lado, la información consolidada en el sistema de gestión. Ya, como les decía, ingresamos los datos correspondientes, ¿cierto? La comuna, la dirección, el teléfono celular, que hoy día existen en Chile más de 24 millones de teléfonos celulares, por lo tanto es muy probable que en la familia exista un número telefónico, ¿cierto? El email, muy importante. De hecho, es súper relevante el email porque hoy día, por ejemplo, para hacer envío de algunos datos se utiliza justamente a nivel interno el email, ¿ya? Sé que hay otras plataformas que no lo exigen, pero para nosotros es muy valioso dado que nos permite obtener una data justamente para el tránsito informativo. Vivecon, y aquí obviamente existen distintas alternativas, no sé si responden a todas las alternativas existentes, ya, pero probablemente evoca a la gran mayoría, o por lo menos a la gran mayoría de los estudiantes que existen hoy día en el sistema escolar. La nacionalidad, dependiendo obviamente de dónde provenga el estudiante. En mi caso particular tuve la posibilidad de trabajar con estudiantes coreanos, finlandeses, rusos, etcétera, cuando trabajé en un colegio privado, pero la norma en general es que son estudiantes de nacionalidad chilena o algunos estudiantes descendientes de inmigrantes, ¿cierto? Que son parte del sistema escolar y son parte de la realidad actual. La religión, este punto, si bien está marcado con asterisco, y en realidad no tiende a responder a la lógica actual en términos de educativos, en ese caso puede ser el correo. Claro, don Michel, también está esa alternativa. Lo importante es que exista un correo de registro, eso es lo fundamental. Y respecto a la religión, o sea,
en términos de sistema es necesaria que esté. Ya, si bien no toda la gente profesa una religión, el otro ya es un dato que aborda, por ejemplo, agnósticos, ateos, etcétera. Ya, por tanto, marcando esa opción otro, ya tenemos este paso cumplido. Avisar en caso de emergencia, bueno, ahí en términos internos, obviamente cada familia tiene sus protocolos, pero es importante que exista en la ficha del estudiante. Sí, de hecho hay una especie de... no, le iba a decir que en el apoderado también existía esa alternativa, pero no. Sí, abajo aparece como nota. En el caso del apoderado, el teléfono de emergencia es uno, por lo menos en la prematrícula. En la ficha del estudiante se puede incorporar más información, pero eso ya es en SND, perdón. Acá en prematrícula tenemos solamente una alternativa a quien dar aviso en caso de emergencia. Y ahí obviamente la gestión doña Krasna que me estaba preguntando se tiene que hacer en SND. Ya como les decía, en la ficha de prematrícula es una sola alternativa. Y luego colocamos los datos del familiar uno. Yo sé que podría decir apoderado uno, ¿cierto? Papá o mamá, pero optamos por el concepto familiar uno. Sí, en el caso que el colegio tuviese una religión en la cual se imparta, es ahí a la religión que nosotros podríamos, por ejemplo, si yo selecciono acá arriba, a modo de ejemplo, selecciono, por ejemplo, bautista, y el colegio imparte una religión de tipo cristiana, por ejemplo. Ya yo declaro la religión del estudiante y declaro que él no opta por la religión que se imparte en el colegio. Ya, pero ahí insisto, esto es una ficha de prematrícula. Lo importante es que ustedes a nivel de gestión interna como colegio tienen que tomar obviamente sus decisiones. Y es ahí donde la información que recepciona el apoderado cumple un rol fundamental, ya desde el punto de vista de reglamentos, protocolos, etcétera, etcétera. Por eso ustedes no tienen límite de datos, don Mitchell, que incorporar al sistema. No es que puedan incorporar 3 documentos, ustedes tienen en realidad los documentos que sean necesarios y que consideren importantes de informar al apoderado, ustedes los cargan en el sistema. Esa es como una respuesta a lo que usted estaba preguntando. Respecto a los apoderados, llamémoslo así, o familiar, ¿cierto? Familiar uno, 2 o los que estimen pertinente incorporar, es un dato importante mencionar si es un apoderado académico o apoderado financiero. Ya financiero obviamente no aplica en términos propiamente financieros cuando es un colegio público. Ya es un nombre que recibe dentro del sistema común, llamémoslo así, apoderado alternativo, ya, o apoderado secundario. Y lo mismo con el familiar 2 que es opcional. Ya yo podría solamente dejar a un familiar como, entre comillas, apoderado y no integrar a otro familiar, si es que así como padre o tutor u otro estimo pertinente. Llenando esa información, yo ya voy a los documentos que el establecimiento me ofrece. Y ahí donde un poco se responde a lo que usted mencionaba, don Michel, hace un rato. Probablemente ustedes internamente tienen protocolos, ya protocolos referidos a la religión que se imparte en el colegio, referido a lo mejor a conducta, referido a uniforme, etcétera, etcétera. Por tanto, es muy importante que ustedes comuniquen esa información, o por lo menos tengan la certeza, don Mitchell, de que están comunicando esa información directamente al apoderado a través de un sitio en el cual el apoderado puede descargar esa información. Claro, y que hay que sacar las imágenes de las personas para que todo se convierta en animación y video. Es que esa es la gracia, yo tendría que marcar a un apoderado académico, que sería que va a enviarse la información académica, y un apoderado alternativo, que en este caso sería financiero, si es que, insisto, no existe la responsabilidad. El uno, doña Paula, que el apoderado, en realidad el apoderado académico, ¿no? Podría ser el uno el apoderado financiero y el 2 el apoderado académico, pero el apoderado académico es el que se asocia directamente, ¿ya? Y respecto de subir los documentos, acá debo ser súper franco, porque no existe una restricción. Ya hoy día por lo menos estamos trabajando en ella, pero hoy día no existe una restricción en la cual si yo no cargo el documento no puedo prematricular. Ya, por eso es importante que exista la posibilidad de descargar esa información. Y es ahí donde cumple un rol fundamental el reporte que les mostraba hace un rato, donde ustedes pueden descargar todos los días, cada 2 días, ahí en el tiempo que ustedes estimen pertinente, la información del estado de avance, ¿ya? Porque ahí yo voy a poder tener claridad de qué estudiante, perdón, de qué apoderado
descargó los documentos y qué apoderado no cargó los documentos, ya porque el proceso de prematrícula sí se puede cerrar sin que el apoderado descargue o cargue. ¿Ya? Por lo tanto, como les decía, estamos agregando una restricción que va a salir en muy poquito tiempo, para que si el apoderado no carga la información solicitada, no pueda finalizar. Ya eso es un punto importante. Justamente para evitar, en el caso de ustedes como administradores, que son los responsables de gestionar el sistema, justamente para evitar que ustedes tengan que hacer esta constante revisión. De hecho, les da el ejemplo del colegio. Sí, en efecto, don Alberto, hacer un cambio de estado de la información. E inclusive, si yo, por ejemplo, no finalicé el proceso, pero sí modifiqué, por ejemplo, el nombre del familiar uno, y ahí lo cambié, me va a dejar la información final. La última información que yo le agrego al sistema y que guardo es la que me va a aparecer la ficha del estudiante. Ya, por lo tanto, es ahí donde es fundamental que punto uno, existe esta restricción que les mencionaba hace un rato, y punto dos, también regularicemos a través de la descarga y la carga de datos la información que nos permita cerrar el proceso. Entendemos, eso sí, entendemos que las circunstancias familiares que vive cada núcleo familiar son distintas. Por lo tanto, el botón que les mencioné de abrir o cerrar el proceso que van a tener ustedes como administradores va a ser fundamental, porque así ustedes no van a tener la necesidad de llamar a mesa de ayuda y decir, ¿saben qué? Me faltó un apoderado o la situación de un niño cambió, necesito abrir otra vez el proceso de matrícula. En ese caso ustedes van a tener la alternativa y van a tener la posibilidad de hacer esa gestión internamente. Carlos, ¿estás por ahí, consulta? Sí, aquí estamos. Sí, mira, me pregunta don Fernando, como el sistema valida el apoderado, ¿habrá una firma digital? No sé si ustedes en gestión están trabajando con firma digital de apoderado. Sí, estamos trabajando con la firma digital, pero no para estos procesos. Estamos trabajando todo lo que tiene que ver con firma digital para la firma de documentos del libro de clase, pero en definitiva el desarrollo de una firma digital es transversal, así que habría que ver si lo podemos incorporar a lo que se requiere acá. Claro, entiendo que eso va asociado a algún costo, ¿cierto? Porque la firma digital no es gratuita para el usuario. En ciertos puntos sí, depende de cómo se vaya a adquirir. Bueno, ahí lo estamos viendo, el tema a ver si lo firmamos Ya, con token o con clave única. Si es con clave única, ese sí tiene un costo. Y ahí habría que ya, ver perfecto. el tema de cómo adquirirlo. Claro, porque ahí serían dos alternativas, entre comillas, viéndolo así, disculpe Fabricio, viéndolo, perdón, don Fernando, viéndolo como muy superficialmente, a nivel de colegio, que el colegio compre la firma de cada apoderado, o a nivel de compañía, y eso obviamente impacta el valor del servicio, entre comillas. Pero como les decía Carlos, don Fernando, es un tema que se tiene que revisar, ¿cierto? Y hay que corroborarlo. Doña Paola dice, la firma de contrato de prestación de servicios educacionales se realiza por medio de una fotografía del contrato impreso y firmado. Claro, pero aquí es un tema con el apoderado, doña Paola, la firma del apoderado directamente, y esa firma es individualizada. De hecho, el servicio de firma digital individualizada, creo que es el nombre que recibe, tiene costo. De hecho, hace unos días, por ejemplo, yo firmé un documento en impuesto interno y, claro, compré una firma y la firma me costó 8,90 y después para cerrar el proceso tuve que comprar otra firma y fueron 8,90 más. El cambio de los datos afectará la ficha del 2021. No todavía porque eso ocurre cuando se cierra el proceso en SND. Ya hay dos etapas distintas. Ya, por un lado, el proceso se abre en SND, ya para que se active los apoderados, se hace la interacción como administrador, ya cargando los datos que yo quiero entregarle al apoderado y pidiéndole también información, los documentos que ellos tienen que cargar. Luego el apoderado ingresa, coloca la información se actualiza en SND, que es lo que me preguntaban hace algunos minutos de arribita. Si yo después entro de nuevo sin haber finalizado el proceso y cambio algún dato, va a quedar este dato nuevo, ¿cierto? Y después, cuando ya tengamos certeza de que el proceso está totalmente cerrado, ya no va a ingresar ningún apoderado más, no se va a cargar ningún documento y no va a haber ninguna interacción de parte de los apoderados, el administrador cierra el proceso en la plataforma de Portal Comunidad y posteriormente hace el cierre de año en SND. Ya eso es Lo voy a verificar, claro, eso es lo que preguntaba arriba doña Paola, si no me equivoco, lo que nos reafirma don Fernando. Son dos cosas distintas.
Ya un tema es que preguntaban arriba tiene que ver con la firma digital, ya, y otro tiene que ver con la validación contractual, que ahí responden a dos lógicas distintas. Ya, por lo tanto, como les decía, el tema de firma digital del apoderado se está viendo en términos del área de gestión, más que nada porque involucra altos costos, no tan solo para la compañía, sino también para aquellos que van a optar por el servicio, pero en términos del uso del sistema tiene ese flujo, lo que les mencionaba recién. Aló, aló. Mis disculpas. Estaba hablando y de hecho expliqué todo el proceso sin, sin micrófono. No, no se preocupe, don Eliseo. Mis disculpas a todos. Sorry, sorry. Ya, reitero entonces. Respondiendo a la pregunta de don Oscar, ¿se escucha ahí? Sí. Respondiendo a la pregunta de don Oscar, estos datos son fijos. Ya, estos son los datos que se tienen que llenar. Ya, por ejemplo, en la parte superior del estudiante, su RUN, fecha de nacimiento, etcétera. Después los datos como la dirección, la comuna, el teléfono, todos esos son datos que se tienen que llenar, ya los que tienen asterisco por lo menos, eso ustedes ya saben que son datos fijos. Lo mismo con el familiar, ya los datos del apoderado del familiar son datos también en su mayoría fijos, ya me refiero fijos a que tienen que estar incorporados sí o sí. Y donde ustedes tienen una real injerencia, o por lo menos una injerencia mayor desde el punto de vista de la información que el sistema de SND requiere, de ahí las características de esta ficha, es acá abajo. ¿Ya? Acá abajo es donde ustedes le piden al apoderado, o perdón, le entregan al apoderado los documentos que éste debe descargar necesariamente. ¿Ya? Ahora, también reitero, no es obligatorio, ya no es obligatorio que el apoderado descargue los documentos. Pero si ustedes, en el estado de avance, que es lo que conversábamos hace algunos minutos, van a tener claridad de si el apoderado Matías Gutiérrez entró, matriculó, pero no descargó ningún documento. ¿Ya? Esto tiene que ver un poco respondiendo a esta lógica del, entre comillas, tiro y afloje, ya de yo te entregué los documentos, pero el apoderado normalmente responde es que yo nunca obtuve los documentos. Perfecto, los documentos estaban cargados en el sistema. Esta es la dirección, aquí está el listado de documentos cargados. A modo de ejemplo, yo sé que hoy día no se responde a esa lógica, pero normalmente es lo que busca. Y lo otro importante, don Oscar, ya para cerrar la idea, es el subir documentos. Ya, esto es también muy importante. Normalmente en los colegios no estamos pidiendo el certificado de nacimiento de alumnos con continuidad todos los años, pero si usted lo quiere solicitar, como es de descarga gratuita para los apoderados, no habría ningún inconveniente. Acá usted determina qué documentos pide y a quién se los pide. O sea, todos los estudiantes que ingresan a prematrícula, solo los estudiantes nuevos, solo los estudiantes con continuidad. Es un tema que ustedes tienen que regular. Y lo último es que, como les mencionaba, el apoderado puede guardar esta información, se traspasa a SND, se actualiza en SND, ¿cierto? Y puede finalizar el proceso. Pero ahí es donde es importante el reporte de estado de avance porque ustedes van a poder comunicarse directamente con, no sé si tienen 30 apoderados en un curso, de los cuales 5 no descargaron la información, ustedes van a poder ir directamente a esos apoderados y decirle, por favor, apoderado, ingrese al sistema, descargue los datos y actualizamos la información en planilla. Y es donde ustedes consolidan esa información a través de un monitoreo semanal, quincenal, diario, si así ustedes lo quieren y si tienen el tiempo específico. PDF, doña Carolina, normalmente se utiliza un documento en PDF, ya porque no es posible que un documento en PDF se altere en la subida y en la descarga. Un documento de Word, por el contrario, va a depender mucho del formato de Word en el cual usted lo guarde. Por lo tanto, si usted lo carga en un formato y el apoderado lo descarga en un Word, no sé, más antiguo, por ejemplo, probablemente va a sufrir algún cambio. Por eso normalmente lo que nosotros indicamos es mejor hacer una carga de documentos en PDF.
Doña Paola dice, si se traspasa a SND quiere decir que queda en la ficha del alumno, se guarda en otro módulo. Doña Paola, va a quedar, todavía no es así, pero en algunos días más, no quiero adelantarme con fecha, pero en algunos días más va a quedar directamente en la ficha del estudiante. Ya, por lo tanto, ustedes no van a tener que hacer ese tránsito de entrar a Portal Comunidad, descargar los documentos y llevarlos a SND o dejarlos en otra carpeta. Ya ahora la información en poquito tiempo más, sí, 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 concuerdo con usted, en poquito tiempo más va a estar directamente disponible en SND. Y como les digo, para ustedes como administradores de sistema, obviamente va a haber un flujo más claro de la información. Por arriba preguntaban si va a haber un video. Miren, este video, Carlitos, no sé si lo estamos respaldando. Sí, ¿cierto? Sí. De hecho, sí, ahí está el Sí, icono de está grabación. respaldado y también está el paso a paso en el canal de YouTube con la etapa del proceso de Perfecto. prematrícula. No le voy a mentir, don Fernando, no es posible. No es posible. Lo que ustedes sí pueden hacer es determinar documentos de carga o descarga, pero alterar los datos de prematrícula de la ficha en sí misma no se puede, dado que es un sistema único. Funciona igual para todos los colegios. Si usted me dice vamos a agregar un dato, se va a agregar en otro colegio también. Y eso es lo que buscamos ser lo más transversales posible. ¿Ya? Así que desde ese punto de vista, mil disculpas. Claro, y respondiendo, bueno, enfatizando lo que decía Carlos hace algunos minutos, va a quedar un registro de esta grabación, pero también en nuestro canal de YouTube está el paso a paso del proceso de prematrícula. Ya, por lo tanto, la información está disponible, están los manuales también disponibles, por tanto, de hecho, los vamos a ingresar también en el sitio web para que ustedes tengan el paso a paso, ya con, ojo, con el sistema consolidado. Ya yo les he hablado de varias cosas que estamos incorporando. De hecho, como les mostraba hace un rato en el portal del administrador, ya hay un botón que se llama finalizar proceso, que hoy día no está disponible, ya porque está justamente en etapa de pruebas, pero ya está en poquito tiempo de ser disponibilizado, que es este botón de finalizar el proceso desde esta sección del sistema. Por tanto, cuando esa información ya esté lista, cuando la mejora esté liberada, nosotros vamos a avisarles directamente a través de emailing, lo vamos a publicar en el sitio y las redes sociales para que ustedes tengan claro que en cierta etapa, insisto, en poquito tiempo más, vamos a tener un botón para poder finalizar el proceso, vamos a tener un botón para poder iniciar o cerrar el proceso completo, cosa que hoy día ustedes no pueden hacer, ¿ya? Y vamos a tener distintos reportes de estado de avance, tanto de alumnos con continuidad como de alumnos nuevos. Ya desde ese punto de vista, como les decía, estamos haciendo una gran cantidad de mejoras justamente para hacer que el flujo de trabajo de este sistema, que sabemos que se usa mucho, para ustedes sea el más óptimo posible. Ojo, para ustedes como, si así fuese, apoderados, pero principalmente para ustedes como administradores. Ya sabemos la carga de trabajo que tienen los administradores de sistema y es muy importante para nosotros que la experiencia que se viva en la convivencia con el sistema sea la mejor. Mientras tanto, ustedes siguen haciendo algunas preguntas, si es que les quedan algunas dudas, les comparto una breve encuesta. Ya para mí y para nosotros en realidad junto con Carlos es muy importante conocer su opinión respecto de la información. Como les mencionaba, es muy cortita, muy cortita. Esperamos haber aclarado las dudas que estaban. De hecho, fuimos respondiendo todas las preguntas que fueron apareciendo a medida que iban apareciendo. Y como les mencionaba, lo importante de esto es que este sistema, que si bien opera muy bien, como me lo comentaban al principio de la sesión, para nosotros obviamente lo ideal es que la experiencia 2022 sea mucho mejor que la experiencia 2021. Ya, por lo tanto, hay muchas características nuevas que ustedes van a ir conociendo. Yo diría, es que no me atrevería a darle fecha a doña Paola, pero yo me arriesgaría a decirle que sería antes de eso. ¿Ya? Yo creo que sería antes de eso. Ya, así que sí, sí, lo tengo. De hecho, usted, doña Paola, junto con mucho más. De hecho, hay gente que ya partió y entienden que obviamente hay condiciones por las cuales no se comienza. Pero no quiero adelantarme, pero yo sí me podría arriesgar a decirles que va a estar antes de esa fecha. Ya, así que tranquilidad, como les decía, voy a preparar, bueno, vamos a preparar en conjunto con el equipo los distintos tutoriales, los distintos manuales para que esto sea muy clarito, para que si ustedes tienen la necesidad de informar a sus apoderados, también le puedan enviar un enlace. Sí, lo vamos a avisar a través de emailing, redes sociales y página web. O sea, vas a ver por todos lados, don Fernando, que tenemos las mejoras disponibles. Como les decía, vamos a incorporar los tutoriales correspondientes, ¿cierto? A través de videos de YouTube, a través de redes sociales, a través del emailing, pero ustedes van a tener la información, ¿ya?
Si es necesario, enviar un enlace del video del canal de YouTube a los apoderados para que ellos sepan utilizar el sistema. Sabemos que es sencillo, pero también sabemos que no todos tenemos los mismos niveles de competencias digitales. Queremos obviamente buscar que la experiencia sea más simple. Es una planilla que se descarga. Uy, denme un segundo para actualizar acá el sistema. Ya, proceso de prematrícula, alumnos nuevos. Yo descargo una planilla. Ya, según entiendo, Carlos, refréscame un poquito la memoria. Esta información la obtenemos nosotros del sistema SAE, ¿verdad? Sí, desde ahí Perfecto, ahí los tomé. está. Claro, ahí está mi confusión. Sí, de hecho, don Mitchell me hacía la aclaración hace un rato. Perfecto, claro, sacamos de SAE esta información, la copiamos acá, root del alumno, nombre del alumno, apellido, etcétera, etcétera. Guardamos la planilla y después en el mismo sistema cargamos esta planilla. Cuando nosotros cargamos la planilla, la información va a pasar automáticamente a SND. La única, a ver, lo único que nos va a ocurrir es que se le va a asignar curso al estudiante. Eso se hace posteriormente. Ya, pero si al estudiante se le va a asignar un grado o nivel. Ya, eso sería como dice, pero esa info es un día antes del día de inicio de matrícula, por lo tanto no hay tiempo de prematrícula. Claro, la característica del sistema de prematrícula tiende a ser, de hecho está como pensado el sistema justamente para aquellos estudiantes que mantienen continuidad en un colegio con sistema de gestión SND o aquellos estudiantes que, aun cuando se encuentran con un colegio con este sistema, no ofrece, o sea, no tienen continuidad. Ahí es donde está la dificultad, por eso le mencionaba, este sistema en sí mismo se ofrece directamente a aquellos colegios que poseen SND, por tanto los apoderados tienen los accesos. Ya, la única alternativa para los estudiantes nuevos es justamente esta carga de datos. Ya dado que el apoderado no tiene, al ser un estudiante nuevo, nuevo entre comillas en el sistema, no tiene los accesos al portal apoderado. Eso es como una restricción que tiene el sistema más que nada para resguardar la vida de la información de nuestros usuarios, de nuestros clientes, entre comillas. Dice doña Andrea, o sea, los alumnos nuevos podrían quedar solo inscritos en NAPSIS y después deberían matricular. Y claro, sería como es el flujo, siempre y cuando, insisto, no realicemos esta carga por planilla desde el sistema de SAE. O sea, a eso me refería, don Mauricio, que la idea es que ustedes como administradores carguen esta planilla con la información de SAE, pero claro, hay una restricción en el tiempo. Esa es como la diferencia. Por eso les decía que el sistema de prematrícula está pensado principalmente en los estudiantes que manifiestan continuidad o no continuidad en colegios que es que esto lo entrega directamente el administrador Mitchell. Ustedes como administradores cargan esa planilla. No, el apoderado que no tiene sistema SND no podría cargarlo. No, en efecto, a menos que esté matriculado en SND. Ahí sí podrían darle el perfil correspondiente. Antes de eso, difícil. Es que insisto, por eso la lógica de la planilla. Como les decía Michel, y reiterando un poco la información, el sistema de prematrícula está pensado en estudiantes de colegios con SND, con continuidad o no continuidad. Dice doña Milka, cuando se están cargando los datos para habilitar quién es el responsable de la matrícula del alumno, solo se muestran los apoderados académicos de cada alumno, porque el año anterior estaban cargados los datos de todos los familiares del alumno. Claro, es que justamente para limpiar un poco el sistema, que el apoderado que está asociado al perfil del estudiante es el que tiene la alternativa de cargar los datos del estudiante. Ahora, quién maneja ese perfil ya es un tema aparte, pero siempre existe esa relación. Un apoderado tiene uno, dos, tres o cuatro estudiantes asociados a su perfil y son los que le aparecen cuando ingresa como padre o apoderado. Por ejemplo, en el perfil que les muestro aquí, que es un perfil de ejemplo de apoderado, acá tengo muchos estudiantes asociados a este perfil. Ya, insisto, es una asociación de perfiles. Desde ese punto de vista, yo podría hacer el proceso de prematrícula de todos estos estudiantes a través de este perfil de apoderado. Ya en la mayoría de los casos son uno, dos o tres estudiantes que están asociados a un perfil de apoderado, pero es ese perfil de apoderado que está asociado, insisto, al perfil del estudiante el que puede hacer o es responsable de la prematrícula del alumno. Eso. Ya, yo creo que sí, de hecho estamos un poquito pasados de la hora, pero
se respondieron bastantes consultas. Yo sé que obviamente quedan muchas consultas más por responder. No, en este caso, no es que no sean relevantes, doña Rosa. Lo que pasa es que esto tiene que ver directamente con una labor administrativa de sistemas, de prematrícula por tal comunidad a gestión SND. Ya en la ficha del estudiante en SND obviamente aparecen la necesidad de, o sea, aparecen esos datos y ustedes tienen que incorporarlos, datos referidos al programa de integración u otros, ya, pero tienen que ver con eso. Ya no es que no sean relevantes, muy por el contrario, doña Rosa. Y don Mitchell dice, si entiendo eso, pero sea que el alumno nuevo venga de un colegio con SND, solo ellos podrían hacer prematrícula. Los demás no. Y en ninguna parte indica que el sistema está pensado para alumnos. Eh, Claro, es que en realidad yo lo comento en términos de la funcionalidad. Obviamente, don Mitchell, estamos mejorando el sistema. Ya desde ese punto de vista hay que buscar una alternativa en términos de aquellos apoderados que no vengan de un colegio con SND y que no hayan tenido SND para que ellos también puedan hacer el proceso de prematrícula sin que ustedes como administradores del sistema tengan que interactuar con el sistema. Ya. Obviamente, insisto, son sistemas que son perfectibles, los estamos mejorando. De hecho, hoy día le estamos. Dice, no puedo contestarme el colegio. Ya, perfecto. Si gusta, doña Milka me deja su correo electrónico. Ya ustedes, doña Milka, cuentan con sistema de prematrícula, imagino que sí, ¿cierto? Pero no sé si tendrá que ver con que probablemente, bueno, Paulina hoy día es CAM, ya tiene un cargo distinto, a lo mejor por eso no ha tenido la posibilidad de contactarse con ella. Voy a dejar registrado su correo, doña Milka, y le voy a dar aviso a Paulina, ya para que se contacte con usted. Ya, como les decía, les vamos a hacer la información, hacer llegar la información referida a todos estos cambios lo antes posible, apenas estén liberados los ajustes, ¿ya? Sí, sí, doña Yenderi. De hecho, lo vamos a entregar también con las nuevas mejoras, ya, porque hay mucha información que hoy día no está dentro del manual que existe, por tanto hay que ajustarlo y entregarle ya el sistema tal como opera hoy día. Que, un poco respondiendo a lo que decía Don Mitchell, no es el mejor sistema del mundo, pero obviamente lo estamos mejorando constantemente. Y de hecho las mejoras que les muestro hoy día les ayudan sobre todo a ustedes, primero a que la información llegue directo a CND, que ustedes puedan tener un monitoreo directo y cuando estimen pertinente del avance del proceso, y tercero, que ustedes tengan la independencia de abrir o cerrar el proceso cuando sea necesario. Ya son como los tres grandes hitos de mejora que se están preparando y están ya a puertas de ser liberados. Así que yo tengo que prepararme para otra sesión. Así que, estimados, les agradezco el interés, les agradezco la asistencia. Les reitero, de hecho voy a ver si copio nuevamente el enlace. Para nosotros, insisto, es muy importante que podamos tener el feedback de ustedes. Ya, así que les agradecería mucho a los asistentes que puedan... Sí, no se preocupen, que puedan responder la encuesta que les dejé aquí en el Forums. Es muy breve, muy cortita. Son un par de preguntas solamente de escala lineal, así que sería muy favorable para nosotros tener el feedback.